¿Cómo están? Gracias por acompañarme una vez más en estos programas especiales de profecías. Profecías de Benjamín Soler Parravicini, Nostradamus, Alois y Mayer, todas las profecías marianas pasando por Fátima, Garabandal y todas aquellas, como también la de Don Bosco, que es la que veremos hoy. Profecías muy particular. La que hoy vamos a hablar es la profecía del último Papa, el lema número 112 de San Malaquías, el irlandés. San Malaquías se lo reconoce como un visionario y un hombre que se ha dedicado exclusivamente a la iglesia, pero ha dado dos profecías muy particulares, que una de ellas ya se ha cumplido, y después la segunda profecía, la de los papas, la de los 112 lemas, 112 frases que se han cumplido hasta ahora, y hasta el último papa señalado como Francisco, el último, el más importante de todos. San Malaquías, arzobispo, nacido en Armagh, en Irlanda del Norte, que fue canonizado en 1190 y nacido en 1094 en la localidad de Armagh. Es un hombre muy célebre por estas dos profecías que se le atribuyen: la famosa profecía de los 112 papas y la profecía sobre Irlanda y el papel importantísimo de Irlanda en el futuro y lo que aconteció con los ingleses. Se cuenta que el santo irlandés experimentó visiones muy importantes sobre todos aquellos papas que iban a ocupar el sillón de San Pedro. Y fueron 112, y lo describió con frases muy pequeñas, pero el más importante de todo fue el número 112, el que iba a dar el fin al papado por un gran cambio mundial en el papado, en el cristianismo. Se dice que este documento importantísimo quedó guardado en el Vaticano, en la biblioteca del Vaticano, un archivo que tiempo después fue descubierto en 1556 por un bibliotecario. Antes de morir, San Malaquías realizó la siguiente profecía, que está muy relacionada con su país natal, con Irlanda del Norte, y dice así: Irlanda sufrirá la opresión inglesa durante una semana de siglos, pero siempre será fiel a Dios y a su iglesia. Al final de este periodo, Irlanda será libre y los ingleses a su vez tendrán un severo castigo. Sin embargo, Irlanda desempeñará un gran papel en la vuelta de la verdadera fe de los ingleses. Esta historia de Irlanda quedó grabada en la memoria, no solo de los irlandeses y de los ingleses, sino de todo el mundo, porque este acontecimiento fue el 30 de enero de 1972, y ese día fue llamado Domingo Sangriento. Este Domingo Sangriento, en donde los irlandeses habían hecho una convocatoria y 15.000 manifestantes llegaron y se pronunciaron por los derechos de la mujer y por la liberación de todos aquellos irlandeses que estaban sin juicio y que eran acusados de pertenecer al grupo terrorista IRA. Pero sucedió lo que nadie había pensado. Un grupo muy reducido de irlandeses se salió del grupo principal y llegó hasta una barricada donde estaban los ingleses. Las piedras de los irlandeses recibió como respuesta los disparos de los fusiles de los soldados ingleses, que tras saltar la barricada realizaron una gran masacre. Ese fue el Domingo Sangriento, donde 14 personas fallecieron y un grupo de rock inmortalizó ese día con una música que todos conocemos del grupo U2, Domingo Sangriento. Está referido a esto. Y esto es lo que San Malaquías había profetizado y se cumplió. San Malaquías
fue mucho más allá de su propio país, de su propia nación. Habló sobre el último papa, sobre el papa número 112. Este papa, en su explicación, dijo lo siguiente: en persecución extrema, en la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro el Romano, quien cuidará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Vamos a recordar un poquitito los lemas anteriores. Estamos hablando del número 112, pero vamos a retroceder. El Papa número 110, el lema 110, se llama Labore Soli y está relacionado a Juan Pablo II. ¿Y por qué se le dice Labore Soli? El trabajo del sol, porque fue el Papa que más naciones visitó, recorrió todo el mundo. Por eso se lo llamó el Labore Soli, el trabajo del sol, recorriendo todas las naciones del mundo. El Papa número 112, que está referido a Benedicto XVI, el Papa emérito, quien renunció y fue reemplazado. Él fue llamado la gloria del olivo. Y esto está muy relacionado por una de las ramas de la iglesia que él representa. El Papa número 112, en donde fue llamado Pedro el Romano, y es por Francisco I, el obispo de Argentina que se consagró Papa cuando nadie creía que un argentino podía ser el representante del vicario en Roma. San Malaquías considera que este Papa será quien vea la iglesia devastada, destruida, y sus fieles perseguidos por un corto tiempo. Todas las profecías sobre los papas son coincidentes. Por eso el silencio del Vaticano sobre este tema y sobre muchas otras profecías, en especial sobre Fátima, que el tercer secreto de Fátima nunca fue revelado. Pero vamos a ahondar en estos temas y vamos a explicar por qué Francisco es llamado Pedro. El actual Papa Francisco toma el nombre de Francisco de Asís, por algo muy particular, ¿sí? Por la humildad que Francisco de Asís, desde muy chiquito, desde el adolescente, ya daba muestra a su padre la humildad y la entrega absoluta, porque él había nacido de una familia muy rica de Italia. Y acá viene la historia porque San Malaquías no se equivoca en decir que se llama Pedro. El día que Francisco de Asís nace, y Francisco no es el verdadero nombre. Cuando nace Francisco de Asís, su padre se encontraba en Francia. Era un mercader muy importante que se dedicaba a la compra y la venta de telas. Y las compras las realizaba siempre en Francia, país que amaba y adoraba. El día que Francisco había nacido, se encontraba en Francia. Al regreso, se encuentra con esta maravillosa sorpresa. Y la sorpresa está acá, porque el padre, del que hoy nosotros reconocemos como Francisco de Asís, se llamaba Pietro de Bernardone. Cuando es bautizado, el actual Francisco de Asís se lo llama Giovanni di Pietro, que Pietro significa Pedro, porque es el nombre del padre, Giovanni di Pietro di Bernardone. Y le pone el apodo de Francisco, que es un diminutivo por Francia, el francisquito. De ahí viene el nombre de Francisco, y así porque es la ciudad, precisamente. Entonces, el que Francisco nosotros conocemos se llamaba Giovanni di Pietro de Bernardone, el mismo nombre que el padre. A eso hacía referencia San Malaquías, que el último papa iba a ser Pedro el Romano, porque es el verdadero nombre
Giovanni di Pietro, Pedro di Bernardone. Malaquías no se equivocó y no tiene nada que ver con que los franciscanos se vestían de negro. Estaba referido al verdadero nombre de Francisco. San Francisco de Asís, en la primavera de 1206, tuvo su primera visión, tuvo su primer contacto, y fue precisamente con el Maestro Jesús, en una iglesia que se llama Templo de San Damián. En ese lugar, una iglesia que estaba totalmente destruida, el Maestro Jesús le dijo amorosamente: ve, Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecho una ruina. Y fue así como Francisco tomó uno de los rollos de tela, lo vendió, y con ese dinero comenzó a reparar este templo de San Damián, que eso provocó el enojo de su padre, y fue llevado a uno de los sacerdotes, a uno de los obispos del lugar, y ahí Francisco realiza el primer acto de humildad y de despojo, en donde se reconoce humilde, se saca la vestidura, se la entrega al Padre y se aleja de todas las riquezas que poseía su familia, y se entrega con total devoción y humildad a los mensajes del Maestro Jesús. A partir de ahí, Francisco fue un verdadero ejemplo, y este ejemplo se transformó en distintas órdenes franciscanas. Vamos a hablar ahora de la Virgen de Garabandal. Habla sobre 3 papas, y en especial el último, en donde este último papa, en la Virgen de Garabandal, ve la muerte del papa y la tribulación que ha de pasar él y todos los cristianos del mundo. Aclaró que uno de los papas no lo contaba, porque muy poco tiempo había durado, y es justamente el Papa Juan Pablo I. El siguiente estaba referido a Juan Pablo II, que es el primero, el segundo Benedicto XVI, y el tercero es Francisco I. El mensaje de la Virgen Santísima ha anunciado a los pastorcitos un evento muy importante, un gran milagro que Dios nuestro Señor hará por intersección de ella. El texto del diario de Conchita, una de las pastorcitas que estuvo y que tuvo todas estas visiones, dice así, textualmente: como el castigo es muy, muy grande, como lo merecemos, el milagro también es inmensamente grande, como el mundo lo necesita. Y a mí me ha dicho la Virgen la fecha del milagro y en qué va a consistir. Y 8 días antes tengo que decirlo a la gente para que venga. El Papa lo verá desde donde esté, y al Padre Pío. Los enfermos que asistan serán sanados, los pecadores se convertirán, y no quedará duda a quien vea este gran milagro que es Dios, es nuestro Señor. Por intersección de la Virgen lo hará. Ahora todos esperan ese gran día, el día del milagro, a ver si el mundo cambia y el castigo no vendrá. El milagro viene para convertir al mundo entero. El milagro viene y es para convertir al mundo entero. El mensaje de la Virgen de Garabandal es muy particular. Está dividida en 3 partes, en donde hace referencia a la señal en el cielo, al gran milagro del que acabamos de mencionar, en donde todos los que estén en ese lugar, que es muy particular, que es un bosque, en donde ese milagro quedará plasmado y la señal quedará en el bosque mismo de Garabandal y todos los podrán ver. Y luego viene la tercera parte del mensaje, que es el castigo. Pero el castigo está supeditado al gran cambio, al cambio del hombre. Si luego de ver la señal y de producirse el milagro, el hombre toma la decisión de cambiar, el castigo no sucederá. Por eso esto es
una decisión nuestra, exactamente nuestra, de cambiar y torcer la historia del mundo. Hasta acá, todas las profecías que están referidas al Papa, del último Papa del cristianismo, están referidos a un momento muy particular en donde el Papa padecerá una circunstancia, y no solo él, sino todo el cristianismo. Pero también lo ha hablado y lo ha contado en otra visión Nicolás de Fludd. Fue un cristiano suizo que vivió como campesino y fue en el transcurso de su vida militar, político, y finalmente se convirtió en un gran ermitaño, en donde estuvo mucho tiempo en una... Es reconocido por los protestantes y también por los propios cristianos. Este gran patrono de Suiza es uno de los grandes santos. Y él en su profecía dijo lo siguiente: la Iglesia será castigada porque la mayoría de sus miembros, altos y bajos, se pervertirán. La Iglesia se hundirá más y más profundamente hasta que parezca extinguirse. Y la sucesión de Pedro y los otros apóstoles parecerán también haber expirado. Otra de las visiones es de Juan de Vitiguerro, del siglo XIII, y hace referencia a lo que acontecerá al último Papa. El Papa cambiará su residencia y la Iglesia no será sostenida por 25 meses. Más ya que durante todo este tiempo no habrá Papa en Roma. Luego de muchas tribulaciones, un Papa será electo entre todos aquellos que hayan sobrevivido a las persecuciones. Vamos a hacer referencia ahora a otra persona, a otro personaje, a Sor Elena Aiello, conocida como la monja santa. Fue madre general y fundadora de las Hermanas Mínimas de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. La vidente madre Elena Aiello reveló un suceso terrorífico para la Iglesia Católica el 27 de marzo de 1959 en un Viernes Santo. Y su mensaje profético es este: rogad incansablemente, Roma será castigada. Rusia se impondrá sobre todas las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. La basílica será rodeada de leones muy feroces. La justicia de Dios exige reparación por las culpas, ofensas y crímenes que cubren la tierra y que ya no se pueden comprometer más. Anuncia a la humanidad que debe volver a Dios haciendo penitencia. Haciéndolo así, tiene la esperanza de ser perdonados, salvados de la justa venganza de un Dios despreciado. Tenemos otra visión, visiones de la beata Ana Catalina de Meric, que va por el mismo camino sobre el último Papa y sobre Italia y sobre Roma misma, sobre el Vaticano, sobre la Basílica de San Pedro, envuelta en un gran conflicto interno y también de naciones externas. Acá más precisamente hace referencia a Rusia, esta gran nación que ya participó de una Primera y Segunda Guerra Mundial. El mensaje profético de Catalina de Meric es el siguiente: veo la iglesia de San Pedro en peligro. He visto a la iglesia eternamente abandonada y sola. Parece que todos huyeran de ella. Todo es contienda en torno a ella. Por doquier veo grandes miserias, odio, traición, encono, inquietud, falta de auxilio y ceguera absoluta. Oh ciudad, Roma, oh ciudad, qué gran calamidad te amenaza. Las tempestades están próximas. Prepárate pues. Confío, sin embargo, en que has de permanecer firme. Catalina de Meric no es ajena a todas las visiones que están referidas a Italia, a Roma, una gran conquista de toda la nación en donde el Papa, el último Papa de la cristiandad,
tendrá que huir y el sillón de Pedro estará abandonado con una iglesia totalmente acéfala, donde no habrá un vicario que represente al cristianismo. Catalina Emmerich nos da otra profecía y dice lo siguiente: he visto al evangelista Juan y supe que eran las revelaciones que tuvo en la isla de Patmos. El Papa no está en la iglesia, estaba escondido. Creo que aquella gente en la iglesia no sabía dónde estaba él. No sé si él estaba en oración o si hubiese muerto. Ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruido y no quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto la iglesia de San Pedro, estaba demolida, con excepción del coro y el altar mayor. Vi también como al final María extendió su manto por encima de la iglesia y como los enemigos de Dios fueron ahuyentados. Esto es una esperanza, un mensaje de esperanza para todo el cristianismo, que seguramente en el periodo de tribulaciones estará muy, pero muy comprometida la cristiandad. Pero esto será un momento de prueba, en donde debemos creer en nosotros mismos y que Dios no hace falta que viva en grandes templos. Dios mora en el corazón de cada uno de nosotros. Nostradamus de Francia también hizo referencia a este evento, más precisamente a lo que sucederá en el Monte Aventino, y el cuarteto dice así: el Monte Aventino se verá incendiado en la noche, el cielo se oscurece de repente en Flandes, cuando el monarca echa a su sobrino con la gente de iglesia, comenzará el escándalo. Y otra profecía más: por los desterrados del lugar, libres y salvajes, vendrá a vagar el sobrino del gran pontífice, a paliar en 7 golpes con tronco pesado, por aquellos que después ocuparán el trono. Esta profecía está referida al asesinato de uno de los 2 papas. Tenemos en estos tiempos un papa y un papa emérito. Y es la persecución que comienza a tener los 2 papas, en donde huirán por 2 lugares distintos. Uno llegará hasta la ciudad de Latina, al sur de Roma, en donde será atrapado por propios italianos que no esperan la llegada de Jesús y en donde tienen su gran inclinación hacia el anticristianismo, este deseo de ocupar y de tomar toda la cristiandad, pero sin el amor de Jesús. Y este papa será asesinado con un tronco muy pesado de 7 golpes en la cabeza. Esto sucederá en la ciudad de Latina, una ciudad que está al sur de Roma. Y el incendio que se verá en el Monte Aventino está referido a las profecías en donde Nostradamus habla en la carta que le envía al rey Enrique, en donde el Antiguo y Nuevo Testamento será incendiado en el Monte Aventino, porque el antipapa ocupará el trono. Vamos a ver 2 profecías del profeta argentino Benjamín Solari Parravicini, que hace referencia al papado y a este momento muy particular. En la primera profecía que veremos están ahí en el dibujo, en la psicografía, 2 papas enfrentados, en donde uno se lo reconoce con una gran capelina que era muy tradicional del Papa Benedicto XVI, y el otro papa al lado. Y atrás vamos a observar 2 ángeles o 2 seres. Dice así: llegará el día en el que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerles razonar, mas todo será inútil. La iglesia será caída en ceguera y despotismo. Como hemos contado anteriormente en el anterior capítulo
de profecías, el número 5 es muy importante. Acá también se puede visualizar el número 5 a la izquierda, abajo, porque está referida a mayo. Todo este evento de la huida de los papas será en el mes de mayo, en el momento del gran cataclismo, en el momento de la caída de todos los cometas y del Big One, del gran terremoto mundial. Precisamente entre la guerra y este gran cataclismo, los papas, en medio de la destrucción, tendrán que huir de la Santa Sede, donde están las 7 colinas. En la siguiente psicografía de Benjamín Solari Parravicini nos dice muy claro, en donde la iglesia cristiana está dividida en dos, en lo que esperan la llegada, la parusía, la segunda venida de Cristo, la energía crística para anclar en los corazones de todos nosotros, y aquellos que no esperan a Jesús. Entonces ellos sí son anticristianos. Los que no esperan la llegada de Jesús y esta energía crística son anticristianos y son los que van a apoyar al antipapa, porque precisamente se van a oponer a este Pedro el Romano, que en vez de ayudarlo tratarán de hacer todo lo posible para que la iglesia cristiana se derrumbe. Esta es la psicografía de Benjamín Solari Parravicini. La iglesia será dividida en dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no. Esta psicografía es más que clara, se puede visualizar a dos personas, a dos religiosas, mirando a lugares opuestos, en donde uno tiene la palabra sí y otro no, y Mara, que significa Maranata, que es la llegada de la Madre, de la Virgen y del Maestro Jesús. Arriba se visualiza un triángulo donde dice Cristo, Cristo llega, el Cristo. Y un tercer personaje que representa al ángel de la muerte con su guadaña. Este es el ángel que está realizando la gran purificación. Es necesario que le explique en este momento que es algo muy particular en el conflicto de los hombres entre Oriente y Occidente, en donde se va a producir algo muy particular para detener el avance ruso, que lo llamé la línea amarilla. ¿Qué es esta línea amarilla? Está muy referida a las profecías de Alois y Mayer, para poder tener el avance ruso y el avance de todos los ejércitos comunistas que vienen del Oriente hacia Occidente, conquistando Italia, gran parte de Italia, Francia y Alemania, pero en especial Alemania y el norte de Italia. Se va a producir lo que se llama o se llamará la línea amarilla. Esta línea amarilla vendrá desde los mares del norte hasta el Mar Negro y se lo cubrirá con un polvo que tendrá precisamente este color. Este polvo es un polvo químico que se arrojará por todas las ciudades, donde abarcará gran parte de las naciones de lo que es Europa Oriental. Ese polvo amarillo es un ácido en donde generará una gran barrera química que todo lo que toque ese polvo amarillo, ese polvo químico, lo matará y por un año nada podrá atravesar esos territorios. Esas ciudades quedarán totalmente desoladas y no habrá vida. Los rusos no podrán retroceder, ni tampoco los rusos podrán ayudar a asistir a lo que han quedado del otro lado de la línea amarilla. Y acá es donde se produce una gran revuelta popular en Rusia, porque los soldados que fueron a combatir nunca más regresarán. Y ahí se produce una gran rebelión en el pueblo ruso. Retomamos ahora sí las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Les voy a mostrar unas profecías muy importantes y le contaré una de las visiones que he tenido sobre la muerte, el último momento del Papa
del número 112, cómo serán sus momentos finales. Pero primero voy a mostrarles esta psicografía de Benjamín Solari Parravicini, en donde habla sobre Inglaterra, precisamente. La primera psicografía dice: Londres, la isla se hundirá. Se ve en la cabeza una gran explosión, se ven peces y se ven sacerdotes. En la segunda psicografía vamos a visualizar las pirámides de Egipto, la Esfinge, la Sagrada Eucaristía, un rollo, un pergamino, en donde habla sobre el oro maldito, una vez más el número 5, porque 5 hace referencia a que todo este gran evento humano y astronómico va a suceder en el mes de mayo. Es, como dijimos en el programa anterior, los cataclismos de mayo es, dentro del calendario profético, el mes más importante de profecías. Esto va a suceder justamente en mayo. Oro maldito, será muerto, oro maldito, oro caerá. Y habla sobre Inglaterra. ¿Por qué? Porque será Inglaterra la nación encargada de trasladar al último papa. Pero seguramente no solo irá el último papa, sino gran parte de los religiosos que siguen a Francisco o al último papa, el que tenemos ahora, y se llevarán consigo los ingleses muchos de los tesoros que se encuentran en el Vaticano. No solo tesoros, sino también libros antiquísimos, que es el deseo de todas las naciones, pero será Inglaterra la encargada de llevarse absolutamente todo antes de caer en manos de los rusos. Vamos a ver dos profecías más, dos psicografías de Benjamín Solari Parravicini, porque el secreto está en estas dos que vamos a ver ahora sobre lo que acontecerá al Papa, al último, al que estará huyendo de Roma, y a la flota inglesa, que son los que se están llevando todos los tesoros de los archivos de la Biblioteca del Vaticano. Vemos en esta psicografía el león de los mares, que así es llamada la marina inglesa. Vemos las pirámides, vemos la Esfinge y vemos como si fuera un canal. ¿Por qué? Porque lo que sucederá es lo siguiente: Inglaterra no podrá atravesar el canal, o mejor dicho, el estrecho de Gibraltar. Entonces tendrá que ir por el lado opuesto para poder llegar al Atlántico. Tendrá que ir por el camino más largo y tendrá que ir por el canal de Suez. Y para pasar el canal de Suez hay que pasar precisamente por Egipto. La flota inglesa, trasladando al Papa, al último Papa del cristianismo en el periodo de tribulaciones, lo hará atravesando el canal de Suez. Cruzará todo el Mediterráneo, cruzará por el canal de Suez y entrará al Mar Rojo. El poderío inglés será tocado en sus más íntimas cuerdas. Cae el león de los mares. Precisamente el león de los mares es la flota naval inglesa. En la siguiente psicografía está más que claro. Allí se encuentra la bandera de Gran Bretaña. Otra vez las pirámides de Egipto. Se ve precisamente al lado, se ve el Golfo, se ve el delta del Nilo, la parte de Egipto, y luego, bien pegadito a la derecha, vamos a visualizar el Mar Rojo y los barcos, como lo ha mostrado Benjamín Solari Parravicini, hundiéndose en los mares. Ahora les voy a explicar la visión que he tenido sobre este suceso, de este acontecimiento. Es muy pero muy puntual. En el momento que el Papa, el número 112 en la huida, la flota inglesa será atrapada en una emboscada en el Mar Rojo.
Y acá precisamente lo que he visto en una visión donde mi guía me lleva, me muestra y me retira. El evento es el siguiente: la flota será atacada, el Papa será tomado prisionero, el Papa será llevado, será encadenado y con pesadas cadenas será arrojado al mar. Será arrojado al Mar Rojo, donde alguna vez el pueblo elegido de Dios huyó de Egipto, de los faraones, y atravesó el Mar Rojo. El Papa será arrojado con estas pesadas cadenas. Lo he visto, lo he visualizado, el momento preciso en donde el Papa es arrojado y sus cadenas será arrojado y será llevado al fondo del mar. Este será el último momento en donde el Papa, el hombre que representa la cristiandad, será visto. A partir de ahí, y por un tiempo bastante prolongado, la Iglesia cristiana no tendrá Papa. Esta será la manera en que el Papa, el número 112, encuentre la muerte en manos de una marina muy pequeña, como es la Marina de Irán, que será la responsable de esta gran emboscada a la flota inglesa y muy probablemente algunos navíos de Inglaterra que estarán con ellos, pero en especial la emboscada estará dada hacia la flota inglesa. Es la flota de Irán quien será el responsable del ataque y del asesinato del último Papa. Ahora le voy a hablar un poco sobre Don Bosco, un gran sacerdote que se ha dedicado a los jóvenes, a los más olvidados, a aquellos seres que necesitaban una educación, a aquellos niños, adolescentes que estaban abandonados, huérfanos. Les dio una educación y les dio un futuro. Don Bosco tuvo una obra maravillosa, que no solo alcanzó Italia, sino toda América Latina, y en especial acá en Argentina. La obra de Don Bosco es una obra que es para repetir y para ayudar a muchos de los jóvenes. 26 de mayo de 1862 había prometido a sus jóvenes que les iba a narrar uno de sus visiones, pero tuvo muchas más. El 30 de mayo por la noche le contó una parábola. Esta parábola, o semejanza según él quiso denominarla. He aquí sus palabras. Os quiero contar un sueño. En toda aquella superficie líquida se ve una multitud incontable de naves, dispuestas en orden de batalla, cuyas proas terminan en un afilado espolón de hierro a modo de lanza que hiere y traspasa todo aquello contra lo cual llega a chocar. Dichas naves están armadas con cañones, cargadas de fusiles y de armas, de diferentes clases, de material incendiario y también de libros, y se dirigen contra otra embarcación mucho más grande y mucho más alta, intentando clavarle el espolón, incendiándola o al menos hacerle el mayor daño posible. En medio de la inmensidad del mar se levantan, sobre las olas, dos robustas columnas, muy altas, poco distantes unas de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum, que significa auxilio de los cristianos. Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una hostia del tamaño proporcionado al pedestal, y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium, que significa salvación de los creyentes. A esta majestuosa nave, provista de todo, hacen escolta numerosas navecillas que de ella reciben las órdenes, realizando las oportunas maniobras para defenderse de la flota enemiga.
El viento le es adverso y la agitación del mar favorece a los enemigos. Las naves enemigas se disponen todas a asaltarlas, haciendo lo posible por detener su marcha y por hundirla. Unas con los escritos, otras con los libros, con materiales incendiarios, de los que cuentan gran abundancia, materiales que intentan arrojar a bordo, otras con cañones, con los fusiles, con los espolones. El combate se torna cada vez más encarnizado. Las proas enemigas chocan contra ella violentamente, pero sus esfuerzos y su ímpetu resultan inútiles. Muchas más naves se abren y se hunden en el mar. Entonces los enemigos, encendidos de furor, comienzan a luchar empleando armas cortas, las manos, los puños, las injurias, las blasfemias, maldiciones, y así continúa el combate. Cuando he aquí que el Papa cae, herido gravemente, inmediatamente los que le acompañan acuden a ayudarlo y lo levantan. El pontífice está herido una segunda vez, cae nuevamente y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos. Sobre las cubiertas de sus naves reina un júbilo. Pero apenas muerto el pontífice, otro ocupa el puesto vacante. Las profecías que nos ha dado Don Bosco son exactamente igual a las psicografías que nos ha mostrado Benjamín Solari Parravicini, en donde pequeñas naves se las ve que están hundiéndose en el Mar Rojo, pegadito, al lado, justamente de Egipto, como se ve en la psicografía. La flota de Irán posee buques de gran porte, pero su gran fuerte es el asiento de naves que son pequeñas y de mediano porte, y la misión de ellos es justamente de atracar de esta manera, con cientos de naves pequeñas, y es lo que sucederá en esta emboscada en el Mar Rojo. Otro pequeño detalle en la psicografía hace referencia una vez más: cae el oro maldito. Esto nos muestra que la flota inglesa, además de estar llevando al Papa, al último Papa, estará llevándose todo el oro del Vaticano. Y el oro del Vaticano terminará en el fondo del Mar Rojo. Y así sucederá como el último día del Papa, del número 112, culminará en manos de Irán. Parecerá que por mucho tiempo la victoria de todos aquellos oscuros, o que la oscuridad misma estará gobernando y controlando no solo el mundo, sino la voluntad de todas las personas, de todos los seres vivos. Pero esto no será así, tendrá un revés muy importante, y la victoria sí será de los cielos, porque Jesús, el Maestro, y todos los maestros de luz y las altas vibraciones llegarán a la tierra y vencerán por completo la oscuridad. Será muy repentina la victoria, muy repentina, será como instantánea. Por eso la victoria será del sur. Hay que mantenerse, debemos mantenerse con la fe en alto, con el corazón vibrando en amor. La victoria será de la luz, de eso no vamos a tener absolutamente ninguna duda. Vamos a sentir muchos años durante este periodo de tribulación, que está exclusivamente en decisión nuestra, como lo ha dicho la Virgen de Garabandal. Nosotros podemos cambiar estas líneas de tiempo, nosotros podemos cambiar los sucesos si todos estamos convencidos de que tenemos que vibrar en el amor. De no ser así, sentiremos que el mundo está cubierto por una gran oscuridad, pero sucederá algo extraordinario, en donde la luz llegará y podremos brillar como todos los hemos soñado. Por eso les digo, nos tenemos que mantener firme en el amor y en todo lo que nos ha enseñado del Maestro Jesús. No importa las burlas, no importa a aquellos que no crean en la palabra del Maestro. No importa que no crean,
nosotros sí creemos y nos vamos a mantener firmes. Les voy a dar una psicografía de Benjamín Soler Parravicini, la última de este programa, y las palabras del Apocalipsis, libro de las Revelaciones, capítulo 20. Y vi un ángel que descendía del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Y se apoderó del dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, y lo arrojó al abismo, que cerró, y sobre el cual puso sello, para que no sedujese más a las naciones, hasta que se hubiese cumplido los 1000 años, después de lo cual ha de ser soltado por un poco de tiempo. Estas son las palabras de San Juan, en donde en el libro de las Revelaciones nos muestra cómo será al final, donde Satanás será encadenado, Satanás y el diablo serán encadenados por un espacio de 1000 años. Este 1000 años de paz, en donde luego será soltado nuevamente para seducir a las naciones. Por lo tanto, significa que hoy ellos en la tierra están seduciendo a las naciones. En la psicografía de Benjamín Soler Parravicini se ve al Maestro Jesús con una corona y un diamante para representar la luz. Se ve abajo un foso, unas cadenas, se ven las almas que no están escritas en el libro de la vida, y esas son las almas que van a encontrar la segunda muerte. Son aquellos que serán encadenados junto con el diablo y Satanás, y el resto de los hombres que se han mantenido fieles al verbo, al Maestro Jesús, a las enseñanzas y a todos los maestros del mundo, no importa cuál sea la religión, porque son todas los hombres que verán el abrazo de los grandes maestros y tendrán esta oportunidad de vivir durante estos 1000 años de paz en la tierra, con la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, los nuevos cielos y la nueva tierra. Espero que les haya gustado este programa, donde hemos hablado sobre el último Papa. Hemos recorrido por muchas visiones marianas y los principales profetas que todos conocemos. Gracias por estar. Nos reencontramos nuevamente en otro programa de profecías y vamos a hablar de una profecía muy, pero muy importante, que van a entender lo hermoso que es entender estas profecías, que son mensajes para el gran cambio de todos los seres humanos y de este mundo que está encaminado a una gran ascensión. La ascensión llevará tiempo. La ascensión no es cuestión de 1, 2, 3 años. Es una cuestión de generaciones. Es un proceso largo, pero llegará. Gracias a todos, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.